¿Sabían ustedes que hay personas tan crueles, tan despiadadas, tan carentes de cualquier rastro de humanidad, que son capaces de quitarle el trabajo a una anciana de 70 años solo por el placer perverso de ver cómo se destroza su mundo después de 4 décadas de servicio leal? Pues yo fui esa anciana, y lo que descubrieron escondido en el fondo de mi casillero, después de echarme como a un perro viejo, los dejó completamente helados de terror, temblando como hojas en una tormenta, suplicándome de rodillas que regresara para salvar sus miserables pellejos de la prisión. Bienvenidos a una de las historias más escalofriantes, más polémicas y más devastadoras que jamás hemos compartido en este canal. Una historia que me ha costado años enteros poder contar sin que la voz se me quiebre de la rabia y el dolor acumulados. Es la historia de una mujer que dedicó los mejores 40 años de su vida a limpiar los mismos pasillos fríos y despiadados, las mismas oficinas llenas de hipócritas y mentirosos, los mismos baños sucios de gente que se creía superior, creyendo como una ingenua que la lealtad ciega y el trabajo honesto eran suficientes para ganarse aunque fuera una migaja de respeto. Qué terriblemente equivocada estaba. Qué ciega había sido durante todas esas décadas. Me llamo Esperanza, aunque después de todo lo que he vivido y sufrido, ese nombre me suena a la burla más cruel que el destino pudo haberme jugado. Tengo 75 años ahora, cada uno de ellos marcado a fuego en mi alma, y durante 40 de esos años trabajé en las oficinas de Mercantil Torres, una empresa de contabilidad que se creía el mismísimo centro del universo, llena de gente petulante que miraba a los empleados como yo por encima del hombro. 40 años enteros limpiando después de personas que ganaban en un mes miserable lo que yo no veía ni en todo un año de trabajo agotador. 40 años levantándome a las 4 de la mañana, cuando las calles aún estaban tan oscuras y tan frías que hasta los perros callejeros se escondían en sus refugios, llegando a esa oficina cuando aún no había ni una sola alma en esos pasillos que conocía mejor que mi propia casa. Mi historia, esta pesadilla que hoy decido contarles con el corazón en la mano, comenzó hace exactamente 45 años, cuando yo tenía apenas 30 años y acababa de quedar viuda de la manera más brutal que se puedan imaginar. Roberto, mi querido esposo, el amor de mi vida, el padre de mis 2 pequeños hijos, había muerto aplastado en un accidente de construcción tan terrible que ni siquiera me permitieron ver su cuerpo para despedirme como correspondía. De un día para otro me encontré completamente sola en este mundo cruel, con 2 criaturas inocentes que dependían únicamente de mí, y con una montaña gigantesca de deudas que parecía crecer cada día que pasaba como mala hierba venenosa, ahogándome lentamente, quitándome el aire, llevándome al borde de la desesperación total. Necesitaba trabajo urgente, desesperadamente urgente, cualquier trabajo que me permitiera poner un plato de comida en la mesa de mis hijos, y cuando vi ese anuncio pequeñito en el periódico buscando personal de limpieza para una empresa que sonaba importante, corrí como alma que lleva el diablo a presentarme, sin imaginar siquiera que estaba entregando mi vida entera a personas que me verían siempre como algo menos que humana. La señora Valeria Torres, la dueña de la empresa, me recibió en su oficina lujosa ese día que cambió mi destino para siempre. Era una mujer elegante, de esas que huelen a perfume carísimo importado, de esas que nunca, en toda su vida privilegiada, han tenido que preocuparse por llegar a fin de mes o por racionar la comida para que alcance hasta el próximo sueldo. Me miró de arriba abajo con esos ojos fríos como témpanos, como si estuviera evaluando una mercancía defectuosa en el mercado, calculando si yo valía siquiera la molestia de darme una oportunidad. «Mire, señora», me dijo con esa voz pausada y medida que usan los ricos para hacerte sentir más pequeña que una hormiga. «Este trabajo requiere dedicación absoluta, compromiso total con la empresa. Aquí no toleramos flojeras, excusas baratas, ni falta de profesionalismo. ¿Está usted realmente dispuesta a demostrar que vale la pena darle esta oportunidad?» Le respondí que sí con la voz entrecortada, que haría absolutamente todo lo que fuera necesario, que mis hijos pequeños dependían desesperadamente de ese empleo. Ella sonrió entonces,
Pero había algo siniestro en esa sonrisa que me heló la sangre hasta los huesos, algo oscuro y malévolo, que tardé años enteros en entender completamente. Los primeros días fueron más duros de lo que jamás había imaginado. Llegaba cuando aún era noche cerrada, cuando las estrellas todavía brillaban en el cielo negro, y me iba cuando el sol ya estaba alto y quemando, después de haber limpiado cada rincón de esa empresa hasta dejarlo impecable. Mis manos se llenaron de callos dolorosos, mi espalda se dobló del dolor constante, mis rodillas crujían como ramas secas cada vez que me agachaba, pero seguía adelante porque no tenía otra opción en este mundo despiadado. Los empleados de oficina me trataban como si fuera completamente invisible, como si fuera parte del mobiliario que viene incluido con el edificio. Pasaban junto a mí como si yo no existiera, hablando de sus vidas perfectas y privilegiadas, de sus vacaciones en playas paradisíacas que yo ni en sueños podría conocer, de sus problemas que para mí eran lujos completamente inalcanzables. Pero yo observaba todo con mis ojos de mujer trabajadora, registrando cada detalle en mi memoria, sin saber aún que todo eso me serviría años después. Había algo extraño, algo profundamente perturbador en esa empresa desde el mismísimo principio, señales que mi instinto de mujer experimentada captaba, pero que mi necesidad desesperada me obligaba a ignorar. Reuniones misteriosas a altas horas de la madrugada cuando creían que no había nadie más en el edificio. Documentos importantes que aparecían y desaparecían como por arte de magia. Conversaciones susurradas que se cortaban abruptamente cuando yo aparecía con mi carrito de limpieza, como si hubiera interrumpido algo que no debía escuchar. Don Aurelio, el contador principal, era un hombre nervioso y sudoroso que siempre parecía estar mirando por encima del hombro, como si esperara que en cualquier momento apareciera alguien para arrestarlo. Y la señora Valeria, ¡ay! Esa mujer tenía secretos muy oscuros. Los veía claramente en sus ojos cuando pensaba que nadie la observaba, en la forma desesperada como escondía ciertos papeles cuando yo entraba a limpiar su oficina, en cómo su voz cambiaba completamente cuando hablaba por teléfono y creía que estaba sola. Durante años y años observé en silencio, limpié religiosamente y callé como una tumba. Pero las paredes tienen oídos, como dice el dicho popular, y cuando una limpia durante 40 años exactamente los mismos espacios, día tras día, madrugada tras madrugada, termina inevitablemente sabiendo mucho más de lo que debería saber, escuchando conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos, viendo documentos que debían permanecer ocultos para siempre, porque resulta que durante todas esas décadas de trabajo silencioso, yo no había sido solamente una empleada de limpieza. Sin saberlo conscientemente, me había convertido en la testigo más persistente y meticulosa de los crímenes más elaborados que se cometían en esa empresa día tras día, año tras año. Y todo ese conocimiento peligroso estaba esperando pacientemente en mi memoria el momento perfecto para salir a la luz y hacer justicia. Pero primero tenía que llegar el momento de mi humillación más grande, la traición más dolorosa, el golpe que finalmente despertaría a la leona dormida que llevaba dentro. Después de 4 décadas completas de servicio absolutamente leal, de madrugadas interminables que me dejaban agotada hasta los huesos, de dolores de espalda tan terribles que me despertaban gritando en medio de la noche, de haber sacrificado literalmente mi juventud, mi salud y mi vida entera por esa empresa mal agradecida, un martes cualquiera que parecía exactamente igual a todos los demás, la señora Valeria me llamó a su oficina con esa voz que ya conocía tan bien después de tantos años. Ya no era la mujer elegante y poderosa de antes. Los años la habían transformado en algo amargo y resentido, con arrugas profundas que parecían cicatrices de una guerra perdida contra la vida, con una mirada que había perdido cualquier rastro de humanidad que pudiera haber tenido alguna vez. Esperanza, me dijo sin siquiera tener la cortesía básica de levantar la vista de sus papeles importantes, como si yo fuera un estorbo molesto que había que despachar rápidamente, hemos tomado la decisión ejecutiva de prescindir definitivamente de sus servicios. Su ritmo de trabajo ya no es el adecuado para nuestros estándares profesionales actuales. Me quedé allí parada como estatua de sal,
sintiendo físicamente cómo el suelo se abría bajo mis pies cansados, cómo mi mundo entero se desmoronaba en pedazos diminutos. 40 años completos de mi existencia, reducidos cruelmente a ritmo inadecuado, como si fuera una máquina defectuosa que había que mandar al basurero. Le pregunté con la voz temblorosa si había hecho algo específicamente malo, si había alguna queja concreta de mi trabajo, alguna explicación que me permitiera entender esta puñalada por la espalda. Ella se encogió de hombros con esa frialdad glacial que caracteriza a la gente que no tiene corazón, que nunca ha conocido el verdadero sufrimiento. Es simplemente una decisión empresarial, basada en eficiencia operativa. Puede recoger inmediatamente sus pertenencias personales del casillero y marcharse hoy mismo sin demora. Así, sin más ceremonias, sin una sola palabra de agradecimiento, sin reconocer siquiera mínimamente que había dado absolutamente lo mejor de mí durante 4 décadas enteras. 40 años de levantar la suciedad de otros, de limpiar después de gente que me veía como un estorbo, y me echaban exactamente como se echa a un perro viejo que ya no sirve para nada. Caminé hacia mi casillero con las piernas temblorosas como gelatina, sintiendo las miradas burlonas y crueles de algunos empleados jóvenes que susurraban entre ellos como hienas carroñeras. «Ya era hora», alcancé a escuchar con perfecta claridad que decía una secretaria prepotente. Daba pena verla arrastrando los pies como un fantasma. Cada palabra era una puñalada directa en el corazón, pero mantuve la cabeza alta con dignidad. No les daría jamás el gusto perverso de verme llorar como una niña desvalida. Cuando abrí mi casillero metálico por última vez, mis manos arrugadas temblaron al tocar los pocos objetos personales que había acumulado durante todas esas décadas de trabajo honesto. Una fotografía amarillenta de mis hijos cuando eran pequeños e inocentes. Una taza desportillada que me habían regalado en un Día de la Madre hace ya muchos años. Un cepillo de dientes viejo, algunas pastillas baratas para el dolor de espalda que me acompañaba día y noche. Pero había algo más allí escondido, algo que ellos no tenían la menor idea de que existía, algo que había estado guardando celosamente durante años enteros, esperando con paciencia infinita el momento exacto y perfecto para usarlo. Mientras empacaba lentamente mis pocas pertenencias en una caja de cartón, mi mente revivió todas y cada una de las humillaciones terribles que había soportado en silencio durante décadas. Como aquella vez cuando el señor Rodrigo, el hijo malcriado de la señora Valeria, derramó café hirviendo deliberadamente en el piso recién limpiado, solo para tener el placer sádico de verme agacharme a limpiarlo otra vez mientras él se reía con sus amigos, como cuando me negaron rotundamente el permiso para ir al funeral de mi hermana mayor, porque no podían prescindir de mis servicios ni un solo día, obligándome a elegir entre mi trabajo y despedirme de la persona que me había criado, como cuando redujeron mi salario miserable argumentando ajustes presupuestarios necesarios, mientras simultáneamente renovaban todas las oficinas con muebles de lujo importado que costaban más que mi sueldo de varios años. Pero ahora, mientras cerraba ese casillero frío por última vez en mi vida, sonreí por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa amarga, cargada de años y años de silencio forzado, de observación constante, de paciencia infinita. Porque durante 40 años completos, yo no solo había limpiado oficinas día tras día, había observado con ojos de águila, había escuchado conversaciones secretas, había memorizado detalles importantes, había documentado cuidadosamente cada irregularidad, y lo que tenía escondido en el fondo de ese casillero iba a cambiar absolutamente todo para siempre, solo que ellos aún no tenían la menor idea de la tormenta devastadora que se les venía encima. Salí de ese edificio maldito por última vez con la cabeza bien alta, cargando una caja pequeña que a primera vista parecía contener solamente los recuerdos insignificantes de una vida de trabajo honesto y mal pagado. Pero escondido cuidadosamente entre mis pertenencias personales, llevaba algo que valía infinitamente más que todo el oro del mundo. La verdad pura e implacable. Una verdad devastadora que había estado esperando pacientemente durante años y años el momento perfecto,
el momento exacto para salir a la luz del día y hacer la justicia que los tribunales humanos habían negado durante demasiado tiempo. Esa noche, en la soledad absoluta de mi pequeño apartamento humilde, saqué cuidadosamente de la caja una libreta vieja y gastada por el uso constante. Páginas y páginas completamente llenas de mi letra temblorosa pero legible, registrando meticulosamente todo lo que había visto y escuchado durante 4 décadas enteras. Fechas exactas, nombres completos, conversaciones palabra por palabra, descripciones detalladas de documentos comprometedores que había fotografiado disimuladamente con mi teléfono celular viejo cuando ellos creían que yo era demasiado ignorante para entender siquiera cómo usar esa tecnología moderna. Porque una mujer completamente invisible para los demás puede ver cosas que absolutamente nadie más nota, puede escuchar secretos que jamás debían salir de ciertas oficinas, puede documentar crímenes que los criminales creen perfectamente ocultos para toda la eternidad. Y lo que había documentado pacientemente en esa libreta durante todos esos años iba a hacer que se arrepintieran amargamente de haberme subestimado como lo hicieron. Iban a descubrir que habían despertado a la leona equivocada. 3 días exactos después de mi despido humillante, sucedió algo que absolutamente nadie en esa empresa podía haber esperado ni en sus peores pesadillas. El teléfono de mi casa sonó estridentemente a las 7 en punto de la mañana, despertándome bruscamente de un sueño intranquilo lleno de imágenes perturbadoras de mi pasado reciente. Era una voz masculina que no reconocí inmediatamente, una voz nerviosa y entrecortada que temblaba de una manera que me resultó inmediatamente sospechosa. Señora Esperanza, habla el señor Rodrigo Torres de la empresa. Necesitamos urgentemente que venga a la oficina esta misma mañana. Es extremadamente urgente. Una situación de emergencia. La ironía de la situación me golpeó como una bofetada helada en plena cara. El mismo hombre arrogante que 3 días antes me había visto salir de allí como una criminal despreciable, ahora me llamaba suplicando desesperadamente que regresara como si fuera su única salvación en este mundo. Pero antes de contarles exactamente qué fue lo que pasó ese día memorable, necesito pedirles un favor muy especial que viene directamente del corazón. Si esta historia los está conmoviendo profundamente, si sienten que realmente vale la pena que siga contándola con todos los detalles dolorosos, háganme el grandísimo favor de darle me gusta a este video. Es muy sencillo. Solo tienen que tocar suavemente el botón del pulgar hacia arriba que aparece ahí abajo en su pantalla. Y si quieren escuchar muchas más historias como esta, historias reales de personas que han vivido situaciones extraordinarias, suscríbanse a nuestro canal. Es facilísimo. Busquen un botón de color negro que dice claramente suscribirse y tóquenlo una sola vez. Así me ayudan enormemente a seguir compartiendo estas historias que necesitan desesperadamente ser contadas. Estas confesiones que han estado guardadas en el corazón durante demasiado tiempo. Lo que les voy a contar ahora los va a chocar directamente en el corazón. Los va a dejar completamente sin aliento. Porque cuando finalmente llegué a esa oficina esa mañana, me di cuenta horrorizada de que absolutamente todo lo que había vivido y sufrido durante 40 años completos había sido solamente una pequeña parte de algo mucho más grande, mucho más siniestro y mucho más devastador de lo que jamás, ni en mis peores pesadillas, pude haber imaginado. Cuando entré a esa oficina familiar esa mañana que cambiaría todo para siempre, el ambiente era completamente diferente, como si hubiera entrado a un edificio completamente distinto. Los empleados que durante décadas me habían ignorado sistemáticamente, ahora me miraban con una mezcla extraña de miedo genuino y respeto forzado que me resultaba completamente desconcertante. La señora Valeria estaba pálida como un papel blanco, con ojeras profundas y oscuras que hablaban claramente de noches enteras sin poder dormir ni un minuto. Su hijo Rodrigo caminaba nerviosamente de un lado a otro como un animal salvaje enjaulado, sudando copiosamente a pesar de que la temperatura en la oficina era perfectamente normal. Esperanza, me dijo la señora Valeria con una voz que ya no sonaba para nada autoritaria ni segura, sino completamente desesperada y quebrada.
Necesitamos hablar urgentemente con usted. Ha surgido una situación muy complicada que requiere su ayuda inmediata. Me invitaron a sentarme en la misma oficina elegante, donde apenas 3 días antes me habían despedido cruelmente como a una delincuente peligrosa. Pero ahora, por primera vez en 40 años completos, yo era quien tenía el control absoluto de la situación. Resulta que, continuó Rodrigo con las manos visiblemente temblorosas y la voz quebrada, han venido los auditores oficiales de Hacienda esta misma mañana. Están revisando meticulosamente todos nuestros libros contables de los últimos 10 años completos. Y, bueno, hay ciertas irregularidades importantes que no podemos explicar satisfactoriamente. Se hizo un silencio pesado y tenso en toda la habitación, un silencio que se podía cortar con cuchillo. Yo sabía exactamente, palabra por palabra, a qué irregularidades específicas se referían, pero mantuve cuidadosamente mi expresión más neutra e inocente. No entiendo absolutamente nada de lo que me están diciendo. Les respondí con la voz más inocente que pude fingir. Yo era solamente la encargada de limpieza. No sabía nada de números ni de contabilidad. La señora Valeria se aclaró la garganta nerviosamente, como si las palabras se le atragantaran antes de salir. Bueno, la verdad es que los auditores han mencionado específicamente que necesitan hablar urgentemente con empleados de muy larga trayectoria en la empresa, personas que hayan estado aquí durante muchísimos años y que puedan dar testimonio completamente honesto de cómo se han manejado exactamente las cosas durante todo este tiempo. Pero yo sabía perfectamente que había algo mucho más profundo y desesperado detrás de esas palabras, cuidadosamente escogidas. En sus ojos aterrorizados veía claramente el terror absoluto, la certeza devastadora de que su mundo perfecto y corrupto se estaba desmoronando pedazo por pedazo delante de sus propios ojos. Y tenían todas las razones del mundo para estar completamente aterrorizados hasta los huesos. Porque durante todos esos años de limpiar silenciosamente sus oficinas, había sido testigo directo de conversaciones que ellos creían completamente privadas y secretas. Había visto con mis propios ojos documentos comprometedores que dejaban descuidadamente sobre sus escritorios, pensando arrogantemente que una simple empleada de limpieza era demasiado ignorante e insignificante para entender lo que realmente significaban esos números y esas transacciones sospechosas. Habían subestimado gravemente, terriblemente a esta mujer vieja que fingía ser completamente invisible durante 4 décadas. Recordé vívidamente esa noche de hace exactamente 5 años, cuando limpiaba la oficina personal de la señora Valeria, y encontré varios papeles importantes tirados descuidadamente en el suelo junto a la papelera. Documentos oficiales con cifras que no cuadraban para nada, transferencias misteriosas a cuentas bancarias fantasma, registros detallados de empleados que jamás habían existido en la realidad, pero que aparecían mágicamente en la nómina oficial cobrando salarios completos todos los meses. En lugar de tirarlos directamente a la basura como era exactamente mi trabajo, los había fotografiado cuidadosamente con mi teléfono celular viejo. Recordé también las docenas de llamadas telefónicas comprometedoras que había escuchado mientras limpiaba silenciosamente el pasillo junto a la oficina del contador nervioso. Conversaciones susurradas sobre ajustar urgentemente los números antes de que vengan a revisar todo, sobre hacer desaparecer definitivamente ciertos registros comprometedores, sobre clientes importantes que pagaban enormes cantidades en efectivo y esos pagos millonarios jamás, nunca, aparecían registrados en los libros contables oficiales que presentaban a las autoridades. Durante 40 años completos, había sido el ratón completamente silencioso que observaba atentamente cómo los gatos poderosos jugaban peligrosamente con fuego. Y ahora el fuego devastador finalmente había llegado para quemarlos vivos, para reducir a cenizas su imperio de mentiras y corrupción. «Señora Esperanza», me dijo Rodrigo, intentando desesperadamente que su voz sonara casual y natural, pero temblando visiblemente de nerviosismo puro, «queremos ofrecerle oficialmente regresar a trabajar con nosotros inmediatamente. Hemos reconocido que cometimos un error terrible al prescindir de sus valiosos servicios. Incluso estamos completamente dispuestos a aumentar considerablemente su salario mensual.
Me reí por dentro al ver cómo intentaban patéticamente comprar mi silencio, sin siquiera tener el valor de admitir abiertamente lo que realmente estaban pidiendo. Es muy gentil de su parte pensar en mí, les respondí manteniendo perfectamente mi tono de inocencia, pero ya no tengo edad para tanto trabajo físico tan demandante. Además, ya me había resignado completamente a disfrutar de mi jubilación bien merecida. La desesperación en sus rostros pálidos era casi cómica de observar. Se miraron entre ellos con esa comunicación telepática desesperada que desarrollan los cómplices cuando sienten que las paredes se les están cerrando encima. Finalmente, había llegado el momento que había estado esperando durante 40 años completos. El momento de la justicia perfecta. En ese momento preciso sucedió algo que cambió completamente el curso de toda la conversación y de toda mi vida. La puerta de la oficina se abrió bruscamente y entró un hombre alto y elegante, vestido con un traje oficial que inmediatamente me inspiró respeto y confianza. Se presentó formalmente como el inspector Martínez de la Oficina Nacional de Investigaciones Fiscales, mostrando una identificación oficial que hizo que tanto la señora Valeria como su hijo se pusieran aún más pálidos de lo que ya estaban. «Disculpen la interrupción», dijo con una voz firme y profesional que llenó completamente la habitación, «pero necesito hablar urgentemente con la señora Esperanza en privado. Es un asunto de máxima importancia para nuestra investigación oficial». El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar físicamente con un cuchillo. Los Torres se miraron entre ellos con ojos de terror absoluto, sabiendo instintivamente que su mundo se estaba desmoronando irremediablemente delante de sus propios ojos. «Señora Esperanza», me dijo el inspector, cuando finalmente estuvimos a solas en una oficina diferente, «sabemos perfectamente que usted trabajó durante muchísimos años en esta empresa. Tenemos razones muy sólidas para creer que aquí se han estado cometiendo irregularidades fiscales gravísimas durante décadas enteras». Sus palabras confirmaron exactamente lo que mi instinto me había estado gritando durante años. Evasión masiva de impuestos, empleados completamente fantasma, doble contabilidad elaborada, lavado de dinero. Necesitamos urgentemente testimonios detallados de personas que hayan estado aquí durante mucho tiempo y que puedan ayudarnos a reconstruir exactamente lo que ha estado pasando. Le expliqué que yo había sido solamente una empleada de limpieza, que no sabía absolutamente nada de números complicados ni de contabilidad empresarial, pero él sonrió de una manera que me hizo sentir inmediatamente que sabía mucho más de lo que aparentaba conocer. «Señora, en mi larga experiencia profesional, las personas como usted son precisamente las que más saben de lo que realmente pasa en una empresa corrupta. Ustedes ven y escuchan cosas que los demás creen que pasan completamente desapercibidas para siempre». En ese momento exacto, supe con absoluta certeza que había llegado finalmente el momento de tomar la decisión más importante de toda mi vida. Una decisión que cambiaría todo para siempre, que tendría consecuencias que ni siquiera podía imaginar completamente. Podía seguir siendo para siempre la mujer vieja e invisible que se llevaba todos sus secretos directamente a la tumba, o podía finalmente, después de 40 años de silencio forzado, hacer que pagaran caro por 4 décadas completas de humillaciones constantes, desprecios crueles y injusticias deliberadas. Me fui a mi casa esa tarde con el corazón latiendo como tambor de guerra, sabiendo que tenía en mis manos arrugadas el poder de destruir completamente a las personas que me habían tratado como basura durante toda mi vida laboral. Esa noche saqué mi libreta secreta y la revisé página por página, recordando cada detalle doloroso, cada humillación, cada momento en que había jurado silenciosamente que algún día, de alguna manera, se haría justicia. Y ese día finalmente había llegado. Al día siguiente regresé a la oficina del inspector con mi libreta bajo el brazo y una determinación férrea en el corazón. Cuando él vio lo que contenían esas páginas amarillentas, sus ojos se iluminaron con una emoción que intentaba contener profesionalmente. «Señora Esperanza», me dijo con voz entrecortada, «esto es exactamente lo que necesitábamos para completar nuestra investigación. Porque resulta que yo no había sido simplemente una empleada de limpieza durante 40 años como todos creían.
Sin saberlo conscientemente, me había convertido en la documentalista más meticulosa y persistente de los crímenes más elaborados de Mercantil Torres. Mi libreta contenía fechas exactas de conversaciones comprometedoras, descripciones detalladas de documentos que había visto y fotografiado, nombres completos de todas las personas involucradas en las irregularidades, incluso fotografías borrosas pero perfectamente legibles de papeles importantes que había tomado secretamente con mi teléfono cuando ellos creían que yo ni siquiera sabía cómo encenderlo. El inspector me explicó que llevaban varios meses investigando intensivamente a la empresa, pero les faltaban las pruebas concretas e irrefutables que necesitaban para proceder legalmente. Los dueños eran extremadamente cuidadosos. Destruían sistemáticamente todas las evidencias comprometedoras. Tenían contadores completamente corruptos que cocinaban los libros a la perfección más absoluta. Pero jamás habían contado con que la mujer invisible que limpiaba sus oficinas tenía ojos de águila, oídos perfectos, memoria fotográfica y, más importante aún, un sentido innato de la justicia que la había llevado a documentar meticulosamente cada crimen durante décadas. Con esta información invaluable, me dijo el inspector con satisfacción evidente, podemos proceder inmediatamente con una investigación formal completa. Pero necesitamos que usted testifique oficialmente ante las autoridades correspondientes. Le pregunté exactamente qué significaba eso para una mujer como yo. Significa que tendrá que declarar ante un juez todo lo que vio y escuchó durante esos 40 años. Será un testimonio absolutamente clave para demostrar que estas personas han estado robando sistemáticamente al fisco durante décadas enteras. Me quedé en silencio durante varios minutos eternos, sintiendo físicamente el peso de 40 años completos de silencio sobre mis hombros cansados. Pensé en todas las veces que me habían tratado como si fuera invisible, en todas las humillaciones gratuitas, en cómo me habían echado sin ni siquiera darme las gracias por una vida entera de servicio absolutamente honesto y leal. ¿Y qué pasará exactamente con ellos si declaro matriz de...? Le pregunté finalmente. Dependiendo de la cantidad total evadida y el tiempo que llevaron haciéndolo sistemáticamente, podrían enfrentar entre 8 y 15 años de prisión, además de multas millonarias que los llevarían directamente a la bancarrota total. Sonreí por primera vez en muchísimo tiempo. Justicia. Finalmente, después de tantos años de espera, justicia pura y merecida. 2 semanas después, los medios de comunicación de todo el país explotaron simultáneamente con la noticia que nadie había visto venir. Importante empresa de contabilidad bajo investigación federal por evasión fiscal masiva y sistemática. Empleada de limpieza se convierte en testigo clave de fraude millonario que duró décadas. Mi teléfono no paraba de sonar día y noche. Periodistas insistentes, abogados oportunistas, incluso familiares lejanos que llevaban años enteros sin llamarme ni una sola vez. El día del juicio que había estado esperando durante toda mi vida adulta llegó más rápido de lo que había imaginado. Me vestí cuidadosamente con mi mejor ropa, un vestido azul marino que había comprado para el funeral de mi querido esposo y que solo había usado en las ocasiones más especiales y solemnes de mi vida. Cuando entré a la sala del tribunal imponente, vi claramente a la señora Valeria y a su hijo, sentados con todo un ejército de abogados carísimos, mirándome con ojos que destilaban odio puro y terror absoluto a partes iguales. Durante 4 horas completas e ininterrumpidas, declaré ante el juez absolutamente todo lo que había visto, escuchado y documentado durante 4 décadas enteras. Cada conversación sospechosa, palabra por palabra, cada documento irregular que había fotografiado secretamente, cada momento en que había sido testigo silencioso de sus crímenes elaborados sin que ellos tuvieran la menor sospecha. Los abogados defensores intentaron desesperadamente desacreditarme, de hacerme pasar por una mujer despechada y resentida que inventaba historias fantasiosas por venganza personal. Pero mi libreta hablaba por sí sola con una elocuencia irrefutable. Fechas absolutamente precisas, detalles específicos imposibles de inventar, fotografías que corroboraban cada uno de mis testimonios detallados. El fiscal presentó evidencia contundente de que la empresa WM
había evadido más de 50 millones de pesos en impuestos durante los últimos 15 años. Empleados completamente fantasma que cobraban salarios millonarios, pero jamás habían existido. Clientes que pagaban enormes cantidades en efectivo y esos pagos desaparecían mágicamente de todos los registros oficiales. Gastos completamente inventados para reducir artificialmente las ganancias reportadas a las autoridades fiscales. Cuando el juez dictó finalmente la sentencia que había estado esperando durante toda mi vida, sentí una satisfacción tan profunda y tan completa que no había experimentado jamás en mis 75 años de existencia. La señora Valeria y su hijo fueron condenados a 12 años de prisión cada uno, sin posibilidad de reducción de condena. La empresa fue multada con una suma astronómica que los llevaría inevitablemente a la bancarrota más absoluta. Todos sus bienes fueron embargados inmediatamente para pagar la deuda multimillonaria con el fisco nacional. Pero la verdadera justicia, la satisfacción más dulce, llegó cuando salí del tribunal y los vi a ellos siendo escoltados por los policías hacia el vehículo que los llevaría directamente a la prisión. La señora Valeria, que durante 40 años completos me había visto como a un mueble más de su oficina lujosa, ahora me miraba con una mezcla devastadora de odio, reconocimiento y respeto forzado. Finalmente, me veía como lo que siempre había sido, una mujer inteligente y observadora que había estado esperando pacientemente durante décadas el momento perfecto para actuar con justicia. Sus últimas palabras antes de subir al auto policial fueron dirigidas específicamente a mí, gritadas con voz quebrada y desesperada. Esperanza, me gritó con todas las fuerzas que le quedaban. Usted no tiene idea de lo que realmente ha hecho aquí. Había familias completas que dependían económicamente de esa empresa. Empleados completamente inocentes que ahora se quedarán sin trabajo por culpa de su venganza personal y egoísta. Pero sus intentos desesperados de manipulación emocional ya no me afectaban en absoluto. Después de 75 años de vida y 40 de humillaciones constantes, finalmente había aprendido a reconocer perfectamente la diferencia entre justicia verdadera y venganza personal. Y esto, sin lugar a dudas, era justicia en su forma más pura. Hoy, después de todo lo que he vivido y sufrido, vivo completamente tranquila en mi pequeño apartamento humilde. El gobierno me otorgó una recompensa económica muy generosa por mi colaboración invaluable en la investigación más importante de la década. Dinero más que suficiente para vivir cómodamente todos mis años restantes sin preocupaciones financieras. Pero mucho más importante que cualquier cantidad de dinero es la satisfacción profunda e indescriptible de saber que finalmente, después de tantas décadas de injusticia, hice exactamente lo correcto. Pero algunas noches, cuando la soledad se vuelve demasiado pesada y los recuerdos me visitan sin permiso, me pregunto cosas que tal vez nunca debería preguntarme. Me pregunto si realmente fui demasiado dura con ellos, si una parte significativa de lo que hice fue genuinamente por justicia, o si había también algo oscuro de venganza personal en todas mis acciones calculadas. Porque durante 40 años completos acumulé resentimiento, humillación constante y rabia contenida que crecía día tras día como un tumor maligno. Y tal vez, solo tal vez, disfruté demasiado intensamente viendo cómo se desmoronaba completamente el mundo de quienes me habían tratado sistemáticamente como si fuera basura humana. Pero luego, cuando esos pensamientos oscuros amenazan con consumirme, recuerdo claramente a todos los empleados honestos y trabajadores que fueron despedidos cruelmente para que ellos pudieran meter empleados fantasma en la nómina y robarse sus salarios. Recuerdo los millones y millones de pesos en impuestos evadidos que podrían haber financiado hospitales nuevos, escuelas dignas, programas sociales para ayudar a familias como la mía había sido. Recuerdo que la justicia a veces tarda décadas enteras en llegar, pero cuando finalmente llega, llega con todo el peso implacable de la verdad. La pregunta que me mantiene despierta algunas noches largas e inquietas es esta, y es una pregunta que tal vez ustedes pueden ayudarme a responder. ¿Era yo realmente la víctima, completamente inocente que pensaba ser?
¿O había algo mucho más oscuro y calculador en mi silencio durante todos esos años? Porque una parte honesta de mí sabía desde hace muchísimo tiempo exactamente lo que estaba pasando en esa empresa. Y conscientemente elegí callar hasta que me afectó directamente y de manera personal. ¿Eso me hace de alguna manera cómplice de sus crímenes? ¿O simplemente me hace profundamente humana? Y ustedes, queridos oyentes que han tenido la paciencia de escuchar esta confesión completa, ¿qué opinan sinceramente de todo esto? ¿Creen que hice bien en esperar tanto tiempo para finalmente hablar? ¿O debería haber actuado mucho antes, aunque eso significara inevitablemente perder mi trabajo y quedar completamente en la calle con mis hijos pequeños? La vida real no siempre nos presenta decisiones claras y simples entre el bien absoluto y el mal absoluto. A veces nos presenta decisiones complicadas entre diferentes tonos de gris, y debemos elegir cuidadosamente con qué podemos vivir en nuestras conciencias durante el resto de nuestros días. ¿Fui una heroína de la justicia que finalmente encontró el valor para hacer lo correcto después de décadas de silencio? ¿O fui una mujer resentida que usó información privilegiada para destruir a quienes la habían lastimado? Tal vez fui ambas cosas al mismo tiempo. Tal vez la justicia y la venganza no son siempre tan diferentes como nos gusta creer. Si esta historia los ha movido profundamente de alguna manera, si sienten que realmente valió la pena que la contara con todos estos detalles dolorosos, háganme el grandísimo favor de darle me gusta a este video. Solo tienen que tocar suavemente el botón del pulgar hacia arriba que aparece ahí abajo en su pantalla. Y si quieren seguir escuchando más historias como esta, historias reales de personas reales que han vivido situaciones extraordinarias, suscríbanse a nuestro canal tocando el botón negro que dice claramente suscribirse. Es facilísimo, solo tienen que tocarlo una vez y ya están dentro de nuestra familia. También los invito cordialmente a que me cuenten en los comentarios si alguna vez han vivido algo remotamente similar, si han sido testigos silenciosos de injusticias en sus trabajos o si tienen alguna historia personal que creen que vale la pena que contemos aquí. Todos los días los esperamos con muchísimo cariño con nuevos relatos que los van a dejar completamente sin aliento, historias de personas exactamente como ustedes y como yo, que han vivido cosas extraordinarias en vidas aparentemente ordinarias. Porque al final del día, cuando todo se ha dicho y hecho, todos tenemos historias importantes que contar. Y algunas de esas historias tienen el poder verdadero de cambiar no solamente nuestras propias vidas, sino las vidas de muchas otras personas. La clave está en saber exactamente cuándo es el momento adecuado para contarlas y tener el valor necesario para hacerlo cuando ese momento finalmente llega. Hasta la próxima historia, queridos oyentes. Y recuerden siempre esto. Nunca, jamás, subestimen el poder devastador de una mujer que ha estado en silencio durante demasiado tiempo. Porque cuando finalmente decide hablar, sus palabras pueden mover montañas enteras.